buenas noches, pastores, líderes de iglesia local. Les habla el doctor Alberto Morales para servirles. Hoy continuamos con la lección número 2 de este lindo y hermoso seminario. Hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que el pastor debe tener en la elección de un grupo de líderes o un grupo de apoyo en su iglesia local. Una de las cosas interesantes es que el pastor no elija a una persona inmadura. Por eso el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo con relación al nombramiento de líderes locales. Le escribe lo siguiente. Eso está en Primera de Timoteo 5:22. Yo quiero que usted abra la Biblia en Primera de Timoteo 5:22. Ahí dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y dice, consérvate puro. Imponer las manos era la ceremonia de confirmación y aceptación de un hombre para el ministerio como líder o servidor en una iglesia local o ministerio público. ¿Cómo lo puede saber? Bueno, usted puede leer con cuidado Hechos 13 del 1 al 3. Segunda del Timoteo capítulo 1 y verso 6. Primera de Timoteo 4:14. La palabra ligereza significa proceder en esta ceremonia sin haber hecho una investigación juiciosa ni haber pasado por un periodo de preparación para asegurarse de las calificaciones de la persona líder. Esto es hacer una ordenación apresurada que hace culpable a los participantes del pecado de aquel hombre dentro de la iglesia, de los errores que esa persona va a cometer dentro de la iglesia por un nombramiento ligero que usted va a hacer. Pablo dice, consérvate puro, o sea, absténgase de participar en reconocer u ordenar líderes no calificados. Escoge con mucho cuidado, no te apresures. Esa es una de las cosas interesantísimas que el pastor debe tener. Lo otro que el pastor no debe hacer cuando llama un grupo de líderes a trabajar con él es crear un grupo de líderes sin tener una visión definida. Proverbios 29:18 dice muy claro en la Biblia Gateway de New International Version, dice así, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El pastor tiene que tener una visión clara en realidad de lo que quiere con relación a su iglesia. La palabra visión en hebreo es hasón y en griego optasia, ver, percibir el futuro de algo, tener una clara imagen mental de un futuro. El pastor tiene que tener la capacidad de dar forma a una imagen mental de lo que será la iglesia que él tiene en el futuro con sus líderes. La iglesia de excelencia que Dios quiere, ¿cómo se obtiene? Bueno, orando, ayunando, buscando la voluntad de Dios, estudiando la palabra de Dios, tomar el tiempo para reflexionar y meditar, afinando el oído en el espíritu para escuchar la voz del Señor. El ministro del Señor, el doctor Dale Galloway, que escribió el libro Visión Perfecta para crear una iglesia perfecta y exitosa, él define
la visión de esta manera. Dice que la visión es la habilidad o don dado por Dios de ver como una realidad aquello que todavía no lo es. Eso se le llama visión. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham, mira, en Génesis 15:5, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Dios quería que Abraham desde ese momento se mirara como el padre de una nación poderosa. Esta visión fue la luz que guió a lo largo del peregrinaje, de su peregrinaje en la tierra. Yo diría una visión bajo prueba, porque él nos dice también que Abraham se mantuvo fiel a la visión de ser el padre de una gran descendencia. Esperanza contra esperanza. Romanos 4:17-21 y Hebreos 11:17-19. Vuelvo a leerlo para que usted tenga su Biblia ahí y lo pueda leer. Romanos 4:17-21 y Hebreos 11:17-19. Yo diría que una visión más o menos es así. Que el pastor diga, bueno, yo estoy mirando una iglesia en donde cada miembro crece sanamente mediante un discipulado por medio de células en los hogares, donde hay amor, compañerismo, solidaridad, apoyo moral, emocional y espiritual, tal como lo menciona el libro de Hechos 2:46-47 de la iglesia primitiva. Es solamente en la célula de hogar donde podemos enterarnos de los problemas de las personas para aconsejarles, para orientarles y orar por sus necesidades individuales, como dice Santiago 5:16. Pastor puede decir, bueno, yo veo y percibo una iglesia una iglesia de excelencia, diferente a los esquemas tradicionales de las iglesias, en donde la persona recibe como instrucción las doctrinas y reglamentos de la iglesia para ser bautizado, incorporado como miembro de la iglesia y nada más. La persona asiste a los cultos regulares, diezma, ofrenda y se regresa a su casa y hasta ahí llega. Pastor puede decir, bueno, yo veo y percibo una iglesia algo diferente a esto, en donde la persona recién convertida recibe instrucción en cada célula para ser bautizado, incorporado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y se convierta en un discípulo, seguidor de Jesús, ganando almas para su reino. Lo que Jesús, hermano, necesita en nuestro tiempo, en su reino, no son miembros nominales, sino discípulos. Así se les llamó a los seguidores de Jesús en el primer siglo, quienes cumplían el mandato de la gran comisión. Mateo 28:19-20, discípulos. Hechos 6:1, discípulos. Hechos 9, del 1 al 2, discípulos. Hechos 11:26 se les llamó discípulos. Hechos 14:19-22 dice discípulos. Hechos 18:22-23 dice discípulos. Hechos 21:15-16 dice discípulos. Y ese es el objetivo directamente de la gran comisión que Cristo dijo. No vayan y hagan miembros, no, hagan discípulos. Pastor puede decir, bueno, yo percibo una iglesia muy grande en esta ciudad, ya la veo, integrada por discípulos, que son punta de lanza para la evangelización por medio de células en las casas, como la iglesia primitiva bajo el modelo de Jesús. Nos dice Mateo 9:10, las casas. Marcos 2:1-2 dice la casa, Jesús usó las casas.
Mateo 10, 7 al 13 dice que Jesús usó la casa. En Hechos 5:42 eran las casas. Lo mismo lo hizo el apóstol Pablo en Hechos 20:20. La casa, ninfa, nos menciona de ninfa en Colosenses 4:15. Dice la iglesia que está en su casa. Priscila y Aquila, Romanos 16:5, dice su casa. O sea, el evangelio creció en las casas. Y pues el pastor puede crear una visión clara, definida de lo que él de lo que él quiere ser, ¿verdad? En el futuro con su iglesia. Ahora, bien, otra cosa que el pastor no debe hacer es crear un grupo de líderes y no capacitarlos por medio de la enseñanza, nombrarlos nada más y decir, bueno, usted está nombrado para esto y no instruirlo. Ese es un grave error. Porque la enseñanza toma un punto importantísimo en la formación de las personas que van a servir localmente. Por ejemplo, Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Ahí aparece el término perfecto, que aparece en ese pasaje, viene del griego telios. Telios. ¿Y qué significa telios? Significa progresar. Significa avanzar, significa desarrollarse, significa madurar, crecer. O sea, el propósito directamente de crear un grupo de líderes locales o grupo de apoyo es formarlos, enseñarles, darles las enseñanzas en un discipulado integral de formación y crecimiento a ellos para que sean personas interesantes, importantes en su iglesia local. Por ejemplo, en el área de la enseñanza de la palabra de Dios. Los pastores, yo fui pastor casi 53 años y una de las cosas interesantes que yo miré es la enseñanza. Uno como pastor impartir las enseñanzas de la palabra de Dios a las personas que están a nuestro lado, que van a servir en la iglesia. La palabra en griego para maestro, didáscalos, o sea, un pastor que enseña es un didáscalo. La raíz es didasco, que es igual a enseñar y aparece como, diríamos así, como el don dado por Cristo en los 5 ministerios de la palabra en Efesios 4, 11 al 13, y también Hebreos 5:12. Los pastores son las personas que el Señor también ha constituido dentro de la iglesia con ese don maravilloso de enseñar para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. La función del didáscalo es instruir, es brindarle a sus discípulos los conocimientos programados de la palabra de Dios. Dije programados, porque tienen que ser temas programados. Vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Tener conocimiento de la palabra de Dios es interesante. Todo líder local debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Como dice Timoteo 3, 14 al 17, que la Escritura nos hace sabios y debemos de escudriñarla también, como dijo Jesucristo en Juan 5, 39. Debemos de escudriñarla, y vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 17, del 10 al 11, donde se estudiaba la palabra con ahínco, con amor, con cariño, escudriñando la palabra. Ignorar las Escrituras, si usted no enseña y el grupo que está a su lado no es instruido, van a cometer errores garrafales, y no les eche la culpa, es por no haberlos instruido. El pastor brinda los conocimientos de la palabra de Dios. Es el objetivo principal de ese conocimiento, son conocimientos programados que puedan producir cambios
en la vida del discípulo, tanto de carácter como de conducta. Oiga, tanto de carácter como de conducta. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La formación por medio de la palabra, que la palabra es la única que te puede formar. Hoy en día necesitamos pastores, ministros, personas que puedan formar, brindar conocimiento y formar a los discípulos. La enseñanza debe de pasar del conocimiento a la formación, hermano. La palabra griega para formar o formación es morfo en el griego. Esto se refiere no a lo externo o pasajero, sino a lo interior y real, como dice Gálatas 4:19. Léase 4:19 del libro de Gálatas, expresando la necesidad de un cambio radical, tanto en el carácter como en la conducta, que haya de acuerdo con la condición espiritual interna del discípulo, a fin de que pueda reflejar el carácter moral de Cristo en su vida. Meta significa, morfo significa transformar, transformación. Eso lo dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, verso 13. Pablo también hablando a los hermanos de Colosa en Colosenses 1:28. Y Pablo vuelve a hablar a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5, verso del 1 al 2. De esa manera, el discípulo llega a ser un fiel imitador de Jesucristo, teniendo la imagen formada de Jesús en su vida, porque lo que se requiere es que la imagen de Jesucristo sea formada en el discípulo, hasta que todos lleguemos a la imagen de nuestro Señor Jesús. El crecimiento por medio de la enseñanza de la palabra de Dios te lleva a una dimensión espiritual. Eso dice Primera de Pedro 2:2. O sea, no hay otra cosa que pueda formar al discípulo. Es la palabra, léalo. Primera de Pedro 2:2. Ese es el objetivo de enseñanza por medio del pastor. La formación, el crecimiento, caminan juntas de la mano, hermano. Existen dos palabras muy, pero muy importantes en el griego para crecimiento, que es la palabra ausano, que significa hacer aumentar aquello que ya tiene vida, ya sea en el campo natural como espiritual. Esta palabra aparece en 2 de Corintios 9:10. Puede buscarlo. 1 de Corintios 3:6 al 7. Y la otra es telios, que significa progresar, significa avanzar, significa crecer, significa desarrollarse. Se encuentra en los siguientes pasajes bíblicos que yo quiero que usted los anote y los lea. Efesios 4:13. Aparece la palabra perfecto, telios. Hebreos 5:13 al 14 aparece la palabra madurez. En Hebreos 6:1 al 3 aparece la palabra perfección. En Colosenses 1:28 aparece la palabra perfecto. Mateo 5:48 aparece la palabra perfecto. En 2 de Timoteo 3:17 aparece la palabra perfecto. O sea que en el reino de Dios se nace, pero es necesario crecer. Dije que la palabra telio significa crecer, avanzar, ¿verdad? Desarrollarse. La necesidad de un buen discipulado integral con las personas que van a estar al lado del pastor en la iglesia, la falta de esa enseñanza, de ese discipulado integral, ha dado origen a una cantidad de conflictos en las iglesias locales. Divisiones, cuentos, chismes y un sinnúmero de cosas por el estado de niñería que viven las personas dentro de la iglesia local y sirviendo, que es lo peor, sirviendo
que han sido llamados, escogidos para servir, pero personas inmaduras no capaces para servir. El niño, quiero decirle que aun cuando haya nacido de nuevo, es salvo por la gracia del Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero carece de crecimiento espiritual, es un niño, carece de desarrollo todavía, le quedan muchas áreas en su vida que no han sido controladas ni gobernadas por el Espíritu Santo, porque es un niño. El niño todavía es un sarquino en griego, o sarkikos, carnal, que en griego se traduce ahí carnal, sarquino. Primera de Corintios 3, 1 al 4. Personas sirviendo en un estado de niñez sin formación, sin conocimiento de la palabra, y por eso es que surgen graves problemas en las iglesias locales. Podemos ver las manifestaciones que dice 1 Corintios 3, 1 al 4 de niñería. Las contiendas, las disensiones, los partidismos y divisiones, y cualquier viento de doctrina que se aparece por ahí a alguien, la persona niña se va. Efesios 4:14. No sabe discernir entre una cosa y otra. Es como el niño que lo ponen sentado en el piso ahí de la casa y él toma cualquier cosa, se la lleva a la boca, pero no sabe discernir si es bueno o es malo. Esa persona necesita el ABCD de la Biblia. Como dice Hebreos 5, 11 al 14. Léase Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 6, 1 al 2. Notemos que el escritor de esta carta, los hebreos, no se queja de que en la iglesia hayan niños, sino que debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tengan todavía necesidad de leche como los bebés. Hebreos 5, 11 al 14. El escritor sagrado dice que ellos, en cuanto a la enseñanza, eran tardos para oír. Dice Hebreos 5, 11, tardos para oír. Esto quiere decir que aplicaban muy poco las enseñanzas a la vida práctica para un crecimiento normal. O sea, no había enseñanza, no había formación. Y la frase tardos para oír se puede traducir tardos para obedecer. Pues la palabra griega es upakoe, que significa escuchar atentamente, oír con sumisión, condescendiente, asentamiento y acuerdo. El verbo griego es matamo, que significa aprender, tener una raíz que es mat, que sugiere pensar con esfuerzo. La palabra de Dios es para adquirir conocimiento, poner en práctica para que haya un crecimiento normal en la vida espiritual. El objetivo del discipulado, pastor, es que hayan hombres maduros en su iglesia, al lado suyo, personas desarrolladas, capaces de enseñar a otros, como dice 2 Timoteo 2, 1 al 2, capaces de trazar la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2, 15, no personas que le hagan la guerra a usted, pastor. Instrúyalos, capacítelos, déles la palabra, instrúyalos, fórmelos, para que esas personas que usted ha elegido sean personas útiles a usted y que sean personas que puedan llevar la carga de la iglesia contigo, hermano. Personas capacitadas para ingerir alimento sólido de la palabra aplicada a la vida y a la doctrina. Estas personas han sido discipuladas, ahora tienen el discernimiento y la capacidad para distinguir entre la verdad y el error, porque su madurez le ha dado la experiencia necesaria para discriminar espiritualmente, y por eso pueden ser maestros, como dice Hebreos 5, 14. El maduro tiene la capacidad de restaurar al que ha caído en alguna falta, no señalar. Eso dice Gálatas 6, 1 al 2. Esa es una señal de una persona madura, de un grupo pastor al lado suyo, instruido, capaz, que usted puede salir con libertad y ese grupo sigue adelante con la iglesia.
y usted ese grupo lo protege, son sus escuderos, gente que estará a su lado siempre, peleando la buena batalla de la fe, trabajando con usted como personas maduras, no como niños. Que Dios me le bendiga en gran manera y me le guarde. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, soberano Dios, te pido, Padre, que haya personas capaces, maduras, para servir en tu iglesia local. Que el pastor, Señor, a través de la oración como tu Hijo Jesucristo, los pueda elegir, los pueda formar, para estar con ellos, para formarlos, instruirlos, capacitarlos, para que puedan ellos ser útiles en la iglesia local y que puedan ganar almas para la gloria de tu nombre y ser útiles en el ministerio que tú los has llamado. Bendito sea el Señor. Así que lo esperamos en la lección número 3. Gloria a Dios, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.